Bueno, de todas maneras, eh, hago el inicio formal de la sesión. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos quienes se han unido esta tarde a nuestra segunda sesión de la tercera versión de nuestro seminario SIC de investigación. Esta, esta versión del seminario tiene como nombre Conservación Biocultural en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, una aproximación interdisciplinaria. Hoy día tenemos como invitada a Carola Cañón de la línea de investigación. em, yo, perdón mi memoria, pero Centinelas de la homogeneización biocultural del CHIC. Bienvenida Carola, muchas gracias por la oportunidad de escucharte. Hoy día vamos a escuchar la charla Pasado, Presente y Futuro de la Biodiversidad Neotropical, un marco evolutivo para su conservación. Carola, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Em, Voy a dejar de presentar esta laminita tan bonita que nos hacen los chiquillos de comunicación para, ¿cómo hago eso? ¿Cómo dejo? Acá, para que tú puedas poner tu presentación y poderte escuchar esta tarde. Paula, gracias. ¿Sí? Ven que está proyectado, ¿no? Sí, perfecto, Sí. se ve súper bien. Súper, Sí, genial. Bueno, voy a dar inicio y en primer lugar agradecer a Paula por la invitación. Primero saludarlos a todos y reportar el agradecimiento a Paula por dar la oportunidad de mostrar un poco la línea de trabajo que realizo. Y como bien mencionó, en esta oportunidad la charla la titulé Pasado, Presente y Futuro de la Biodiversidad Neotropical, un marco evolutivo para su conservación. Em, Quizás para dar como una idea, una pincelada inicial y ponerlos en contexto de qué se trata la charla, esta primera diapositiva voy a explicarles muy brevemente cuál es mi línea de trabajo. Ahora, a lo largo de la presentación lo van a ver con más detalle, pero para que aquellos que no trabajan en esta temática puedan comprender cómo está hilada la presentación. Y entonces, en este contexto, pongo algunas palabras clave que pueden ser útiles para comprender de qué se trata mi trabajo. Este fundamentalmente se enmarca en lo que conocemos como biología evolutiva. Fundamentalmente trabajo en aspectos relacionados a la evolución de los taxones. Cuando me refiero al área geográfica de acción, al área geográfica donde se desarrolla mi trabajo, es en la región neotropical. No sé si logran ver el cursor, pero acá estoy señalizando que incluye gran parte de Sudamérica y parte, o la totalidad de Sudamérica y parte de Centroamérica. Cuando hago referencia al grupo taxonómico con el cual trabajo, mi especialización es más bien en mamíferos, fundamentalmente en pequeños mamíferos terrestres, y acá pueden ver una serie de imágenes del grupo taxonómico con el cual trabajo, que son roedores, un grupo que resulta bastante interesante para mí y espero que para ustedes también. Es un grupo con un montón de características bien llamativas y que les voy a contar a lo largo de la presentación. Y la forma o la metodología que utilizo para abordar las temáticas que resuelvo dentro de biología evolutiva es algo que se conoce como taxonomía integrativa. Em, ¿A qué se refiere este concepto? Es más bien una forma o hace alusión a la incorporación, a la integración de una serie de fuentes de información que ayudan a resolver preguntas en aspectos evolutivos en este caso. Em,
En cierto modo, este abordaje de taxonomía integrativa permite superar ciertas limitaciones que se tendrían con un único conjunto de caracteres o una única fuente de evidencia, y entonces permite, por ejemplo, distinguir entre especies crípticas. Entonces, la integración de estas fuentes de evidencia robustecen las conclusiones que uno puede obtener respecto a alguna pregunta. Algunas de las fuentes de evidencia más utilizadas son, por ejemplo, la morfología, genética, genómica, aspectos biogeográficos, comportamiento, ecología, etcétera. Entonces, si bien les mencioné algunas palabras clave, hay otros conceptos que desde luego están relacionados, pero creo que con esto doy una idea bastante general de qué se trata mi línea de trabajo. Ahora bien, quizás para muchos de ustedes esta frase es conocida, esta frase de Dobzhansky, que hace alusión a que nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. La han escuchado, me imagino, y es una frase que se cita con frecuencia. Sin embargo, creo que rara vez nos detenemos a pensar cuáles son las implicancias de esto. Si lo pensamos de manera quizás más estricta, esta frase, desde luego, tiene implícita a la biodiversidad y, y cómo esta se origina, se estructura, se adapta o se mantiene en el tiempo. Y todo esto, desde luego, es visto desde una perspectiva evolutiva, o más bien dicho, no puede entenderse si no es desde una perspectiva evolutiva. Ahora bien, desafortunadamente, desde muchas aristas, se considera a veces la biodiversidad como algo esencialmente estático. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con listados de especies o nos referimos a las distribuciones de los taxones, a sus categorías de amenaza, solo con cada uno de estos puntos por sí solos, sin dar un contexto más general, entonces efectivamente da esta idea de que es un concepto estático. Sin embargo, no lo es un concepto dinámico, bastante dinámico. La biodiversidad se origina, cambia, se mantiene, y esto es a través de procesos ecológicos, pero también evolutivos. Y aquí hay algo importante para destacar, y que estos procesos se manifiestan en distintos niveles y atributos que suelen ser descritos para la biodiversidad. Otro punto de relevancia eh, a destacar es que la biodiversidad se desarrolla en múltiples escalas, en más de una dimensión. Entonces, en escalas temporales, pero también espaciales. Ahora bien, como bien dije, la biodiversidad tiene todo este flujo de información, o más bien dicho, cómo se origina, cambia y se mantiene. Y esto también lo mencioné, se manifiesta en estos distintos niveles y atributos. En general, han sido descritos tres niveles para la biodiversidad que tienen que ver con la diversidad genética, la diversidad de especies y ecosistemas, como pueden ver en la imagen a su izquierda. Y cada uno de estos niveles de diversidad contiene atributos. Y esos atributos hacen referencia a la composición, a la estructura y función. En este sentido, cuando hablamos de la estructura, hacemos alusión a cómo está organizado. Cuando hablamos de la composición, decimos qué es lo que hay en ese nivel de biodiversidad. Y cuando nos referimos a la diversidad más bien funcional, es cómo está organizado, o cómo, más bien dicho, cuál es el rol, qué es lo que hace y cómo fluye en el sistema. ¿Sí? Ahora bien, nuevamente, refuerzo esta idea de que la biodiversidad es un sistema dinámico, por lo tanto, hay que abordarlo y pensarlo como un sistema que se construye en el tiempo, pero se expresa en el espacio. Y eso está íntimamente ligado, no podemos olvidarlo. Y vuelvo entonces a mencionar que tenemos que tener claro que se mueve en esta dimensión temporal y espacial. La biodiversidad no basta solo con describirla, solo con mencionar las especies que hay. Por supuesto que es relevante hacerlo, pero también uno debe tener una mirada un poco más amplia para poder comprender los procesos que la generan, la estructuran y la mantienen. Como bien lo he dicho, este sistema
dinámico y continuo, en esta dimensión más bien temporal, uno la puede pensar en el pasado, presente y futuro, que es a lo que quiero hacerle alusión a lo largo de la charla, que no es algo muy puntual, sino que es en una escala de tiempo mayor. Y en ese sentido, uno puede mencionar como la historia evolutiva de las especies, en cómo se originan, en tiempo más presente, cuáles son las respuestas actuales de los taxones, cómo se estructuran, y en un futuro, que puede ser un futuro a corto plazo o a muy largo plazo, es cómo responden los taxones a su entorno. Y en ese sentido hay una palabra, una frase muy importante que es el potencial adaptativo. Es cómo las especies eh, pueden responder de manera adecuada o no. Ojo con eso, que podría, más adelante les voy a dar más detalle de eso. Una respuesta no necesariamente es el éxito de la especie, también podría ser la extinción de la misma. Entonces, en este continuo es donde la historia evolutiva define la variación, se expresan estos sistemas ecológicos actuales y estos en su conjunto determinan la capacidad de respuesta de los taxones frente a cambios futuros. Ahora, ¿cómo la estudiamos? Acá hice un esquema muy sencillo, que es un poco para poder simplificar este continuo, este proceso. Y básicamente uno pasa desde la descripción, que podrían ser estos listados de especies o los rangos de distribución de los taxones, a la explicación y luego a la predicción. Y en esta línea, entonces, voy a contarles o ejemplificarles algunos de los trabajos más emblemáticos que he desarrollado o que me parecieron más relevantes en este contexto. Y algo importante para señalar es que voy a llevarlos por distintas escalas, a distintas escalas geográficas, que como bien recuerdan, les mencioné al inicio que mi área de trabajo no es la región subantártica en sentido estricto, sino que es la región neotropical, que es bastante más amplia, a escala temporal, amplia también, y también a escala taxonómica y diferencial. Esto quiere decir que voy a mencionar algunos ejemplos que hablan de géneros, pero otros de grupos mucho más grandes, más inclusivos. Y en este sentido, para que puedan entender y asociarlo con lo que les comenté al inicio de la presentación, yo trabajo con roedores. Muchos saben que trabajo con este grupo de mamíferos y en particular trabajo con una subfamilia altamente diversa, que es la subfamilia Sigmodontine, que actualmente se reconocen cerca de 500 especies y la figura que ustedes pueden ver, el mapa, bastante sencillo, es la distribución geográfica de esta subfamilia. Una distribución bastante amplia, en su mayoría neotropical, sin embargo se extiende un poco más hacia el norte. Y estas casi 500 especies que se reconocen actualmente están agrupadas en distintos grupos genéricos, que es lo que nosotros llamamos tribus. Hay otros grupos taxonómicos que utilizan la categoría de tribus, como por ejemplo los insectos, pero no siempre es una categoría que se utilice con frecuencia. Es una categoría taxonómica formal, pero no siempre se utiliza. Ahora, estos grupos genéricos han sido definidos fundamentalmente en función de su similitud morfológica o también de su singularidad, y esto ha sido también apoyado por datos un poco más recientes, provenientes de información genética, provenientes de filogenias moleculares, en su mayoría realizadas con algunos marcadores moleculares, que ahí menciono los dos más relevantes, citocromo B y RBP. Como pueden ver en las imágenes superiores, es un grupo con una diversidad morfológica interesante, con ecología también diferente. Voy a explicarlo más adelante. Ahora bien, para los que no están tan familiarizados con los roedores, es el grupo más diverso y más numeroso de mamíferos a nivel mundial, y en particular los roedores. Dentro de los roedores, esta subfamilia es considerada una de las radiaciones evolutivas del grupo. En la gráfica que ven a su derecha es cómo están distribuidos estos géneros en estos grupos genéricos o tribus,
Y como bien pueden ver, hay diversidad diferencial entre estas tribus. Hay algunas que reúnen muchos géneros, como son los burisominos, y que tienen una amplia distribución en el rango de la subfamilia, pero hay otros que son menores, que están representados por uno o dos géneros. em, y es un poco lo que lo hace relevante o interesante de estudiar, esa asimetría que puede existir entre el grupo o el número de géneros que reúne y las características que a su vez reúne. Entendiendo esto, entonces voy a explicarles uno de los primeros ejemplos, que es un taxón, un género denominado Neomicroptus, para el cual hay una evidencia previa. Antes de su formalización, de su descripción como un género distinto, las especies que hoy son parte de Neomicroptus, formaban parte de otra tribu, que se llama Coventina. Hace unos cuantos años, estas tres tribus, Abrotichini, Neomicroxini y Acontini, formaban parte de una única tribu. ¿Y por qué? Básicamente, en función de su semejanza morfológica, a algunos de estos taxones se les conoce como hocicudos, y como bien pueden imaginar, tiene relación con la extensión de sus nasales o que son algo más trompudos. En este sentido, antes de que se definiera el género como tal, hubo un autor, mejor dicho, un autor bastante reconocido en este grupo de mamíferos, que hizo alusión a que dos especies en particular que estaban en el género Acodon en este momento, Acodon bogotensis y Acodon latebrícola, diferían de un Acodon típico. Ya con esa información, entonces, uno puede, eh, como está la alerta de que merecen ser evaluados. Y en el año 2013, entonces, una revisión morfológica y genética exhaustiva de los ejemplares de Acodon latebrícola y bogotensis em, dio paso a la definición de un nuevo género, que es entonces Neomicropsis. ¿Cuál es la relevancia o qué es lo que caracteriza a Neomicropsis? Es un pequeño roedor, un cimotino chiquito, de distribución predominantemente altoandina. Es un roedor que habita páramo. Habita páramo de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y en estos trabajos que les muestro, hicimos una exploración acerca de la taxonomía alfa. Esto quiere decir cuántas especies consideramos que hay dentro de Neomicropsus. Y también un trabajo siguiente donde evaluamos desde la taxonomía integrativa varios conjuntos de caracteres para finalmente terminar en el reconocimiento de este género en una tribu diferente. Entonces, en esta diapositiva pueden ver a su izquierda es el rango de distribución de la especie. Acá tenemos algunas muestras que provienen de Venezuela, Colombia y Ecuador, que corresponden a las dos especies hasta ese entonces descritas para Neomicropsis. Con los resultados que evaluamos, o con los datos que, más bien dicho, con los datos que evaluamos, que es morfología, es decir, revisamos ejemplares que están depositados en colecciones biológicas, pero también se hace trabajo de campo y se colectan ejemplares para estudiarlos, tanto en su morfología externa, cráneo, dentición, esqueleto, em, para determinar entonces estas similitudes o no morfológicas. En esta línea, entonces, en la imagen superior derecha, pueden ver un análisis de componentes principales que muestra estos agrupamientos que se reconocen entre algunos ejemplares de Neomicropsis. Algo similar, pero con datos genéticos, en la filogenia reducida que ven abajo, donde se recuperan dos grandes clados que corresponden en la parte superior a Neomicroxus bogotensis, que sería lo que corresponde a Colombia y Venezuela, y abajo Neomicroxus latebrícola, que serían las especies estrictamente de Ecuador. Estos resultados apuntan a valores de divergencia notables dentro de lo que se considera para roedores y para roedores simontinos, lo que entonces da una
señal nos sugiere que hay diversidad subestimada entre lo que conocemos o conocíamos en ese momento como Neomicroxus. Hay una estructuración geográfica, por lo tanto hay quiebres geográficos muy marcados que determinan o más bien limitan el flujo genético entre las poblaciones, llevando a la diferenciación. Es decir, a través del tiempo se van diferenciando y van generando estas unidades biológicas distintas. Un rasgo bastante llamativo, que lo evaluamos en el segundo trabajo, tiene que ver con una característica típica de herbívoros, que tiene relación con la altura de las coronas. Todos los mamíferos tienen dentición, bueno, hay algunas excepciones, pero en su gran mayoría tienen dentición y los herbívoros pueden desarrollar estas coronas más altas que se relaciona estrictamente con la dieta que tienen. Es una forma de compensar el desgaste severo que puede producirse al comer, por ejemplo, vegetación muy abrasiva. Acá a su izquierda pueden ver algunos de los rasgos que en términos morfológicos uno suele explorar en este grupo, que tiene que ver con rasgos asociados al cráneo, al rostro o a los turbinales, que es lo que se ve acá en la figura B. Entonces, esto es más que nada para darles una idea de distintos aspectos que uno explora cuando estudia este tipo de organismos. Volviendo a esta característica a la que me refería en torno a la corona alta, que también le llamamos ipsodoncia, esta es una característica que es típica de organismos más grandes, en el caso de roedores más grandes, que comen plantas muy abrasivas, como es el ejemplo de Reitrodon auritus. Reitrodon es un roedor de otra tribu que está presente en la parte sur de Chile. Sin embargo, en el caso específico de Neomicroxus, que es el género del cual les estoy hablando, es un roedor bastante pequeño. Por lo tanto, esta idea de que tengan molares de corona alta no es tan típica. Entonces, en este contexto, la ipsodoncia de Neomicroxus la asumimos o la hipotetizamos como una respuesta evolutiva frente a la caída de cenizas en el lugar donde ellos habitan. Eso, como bien imaginarán, el poder comer en un lugar donde continuamente hay cenizas, esto resulta bastante abrasivo para los molares y requiere entonces una como reposición o que sus molares eh, estén preparados para este desgaste permanente. Entonces, a partir de este estudio, ¿qué es lo que obtuvimos? ¿Qué es lo que concluimos como gran resultado? Bueno, efectivamente se erige una nueva tribu exclusiva para este género que tiene rasgos morfológicos y craneales muy característicos, muy distintivos en torno a su mandíbula, a los nasales, a la dentición. Y junto al estudio previo que les mostré, muestra que hay mayor diversidad de lo que se conoce actualmente. Entonces, este es un punto relevante de un roedor de la parte norte de Sudamérica, un roedor chiquito que pasa bastante desapercibido, poco abundante, pero que tiene características muy importantes para destacar. Ahora, un segundo ejemplo, nos movemos de latitud y es este trabajo que compartí como lectura para esta charla. Y es un trabajo que realizamos en la Reserva de Biosfera Cabo de Horno, cuyo primer objetivo era la caracterización de la comunidad de roedores nativos de la región. ¿Y por qué? Porque ustedes se preguntarán o recordarán que hace un momento hice alusión a los listados de especies como algo estático. Es cierto, es algo que se puede considerar como una tarea puntual que uno realiza, sin embargo, es el paso inicial para poder realizar investigaciones de mayor envergadura. Nosotros necesitamos conocer, o quien estudia biodiversidad necesita conocer qué es lo que hay en un determinado lugar, cómo se distribuye, cómo se comporta, y a partir de eso uno puede expandir las investigaciones.
La relevancia de este estudio o de este primer paso en torno a la caracterización de roedores nativos tiene que ver con que existía una ausencia de información o una ausencia de documentación sistemática de este grupo de mamíferos en altas latitudes. Esto no quiere decir que no existía información, sino que era información muy antigua, por ejemplo, de expediciones del siglo XIX, algunos estudios puntuales relacionados con diversidad en general de vertebrados. Entonces existía un vacío temporal que era necesario evaluar y determinar si las especies que en algún punto se habían descrito continuaban existiendo, cuáles eran sus distribuciones, si efectivamente era solo una unidad biológica o más de una, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, entonces, trabajamos en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. En la imagen pueden ver algunos de los puntos que se muestrearon. Actualmente hay una mayor cobertura geográfica y en ese momento se exploró, por ejemplo, algunas localidades de Yendegaya, del archipiélago Cabo de Hornos y del Parque Alberto Agostini también. Ahora, a modo de resumen, efectivamente, encontramos las especies de roedores nativos em, que figuran en la literatura. La única que no he tenido aún la oportunidad de colectar en estas latitudes es Eunomys chinchilloides, pero creo que tiene que ver con los lugares donde habita esta especie que no han sido los que han sido explorados hasta ahora. En la columna izquierda están las especies nativas que se encuentran en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, que son especies de Aprotrix, Oligorhizomis loquicaudatus, el colilargo para quienes lo conocen por nombre común, Uniomis chinchilloides o la rata chinchilla, que para quien pueda tener una idea o pueden desprenderlo del nombre, parece o se asemeja mucho a una chinchilla pequeña. Y un cuarto o quinto taxón, que es Ctenomys, esto no está cruzando el canal Beagle, sino que está más en parte continental. Y es Ctenomys magellanicus, y es lo que suele conocerse con nombre común como tucotuco. Ahora, a su mano derecha están las especies exóticas que están en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. Si bien no era el foco de mi estudio, porque estaba dirigido más bien a especies nativas, de igual forma uno colecta especies de mus, cerratus, la rata almizclera es fácil visualizarla y lo mismo con el castor. Ahora, de estas especies nativas a las que hago alusión, hice especial énfasis en el ratón oliváceo. ¿Por qué? Porque es uno de los de mayor distribución en Chile y también se distribuye en Argentina. En el caso puntual de Chile se extiende desde el norte hasta el extremo sur. Y en este sentido, lo que hicimos fue un abordaje también de taxonomía integrativa, evaluamos morfología, también algunas secuencias genéticas se generaron también genomas completos que aún siguen en evaluación y hubo una revisión también de las ocurrencias geográficas de la literatura o del material depositado en colecciones biológicas. A grandes rasgos, los resultados muestran que hay una falta de estructura fitogeográfica, que es la que se puede ver acá en la imagen a su derecha, y tiene que ver con esto, los cuadrados que están en color azul corresponden a individuos estrictamente de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, que están inmersos en una matriz de especímenes que provienen de la parte sur, o sea, de la parte continental, que sería Tierra del Fuego, el sur de Chile y Cabo de Hornos. Forman todos un único clado y que tiene relación entonces con estos bajos niveles de divergencia entre tanto continente como la parte más insular. En términos de su diversidad genómica, la diversidad es bastante baja, lo que tiene sentido con esta historia evolutiva reciente, la parte más austral, es una especie bastante abundante que aparentemente no tiene competidores naturales y también hay pocos depredadores. Gran parte de sus depredadores son especies invasoras como el bisón, pero con fuerte énfasis las aves rapaces. En la imagen que ven o la filogenia que ven a su derecha, incluyó no solo los especímenes o individuos de la parte sur, sino que
hice un barrido de otros datos disponibles que muestran que Abrotix olivácea se estructura geográficamente en un clado norte, uno como centro de Chile y parte de Argentina, un tercer clado que es toda la porción sur y un cuarto clado que es solo individuos de Mendoza. Ahora, nuevamente nos movemos para darles este tercer ejemplo, nos movemos ahora no solo de área geográfica, sino que en otra categoría, en otro nivel taxonómico. Y acá quiero mostrarles algo a lo que llamamos convergencia evolutiva. Quienes no estén tan familiarizados con el concepto biológico, pueden relacionarlo con qué es lo que significa la palabra convergencia y en términos evolutivos. Esto quiere decir que taxones que no están estrechamente emparentados, que no son grupos hermanos, pueden presentar ciertas características que los hacen semejantes. Por eso convergen hacia ciertos rasgos. En esta imagen les muestro parte de la diversidad que hay dentro de la subfamilia Sigmodontine, que como pueden ver, explotan distintos ambientes, ocupan distintos nichos, o bien tienen distintas ecomorfologías. En este punto les muestro algunos taxones semiacuáticos, es decir, que tienen la capacidad de nadar y desenvolverse muy bien en los medios acuáticos. A su derecha, algunos taxones que son más bien arborícolas, eso quiere decir que tienen la capacidad de desarrollar gran parte de su ciclo de vida sobre los árboles. Acá abajo son ejemplos de roedores que se mueven más por la superficie y es lo que denominamos cursoriales. Y hay un cuarto ejemplo que tiene relación, o más bien se desenvuelve bajo tierra y tiene todas las características asociadas a ser semifosorial. Como pueden ver, y como también lo mencioné hace unos segundos, estas diferencias en su ecomorfología eh, tienen ciertas características morfológicas muy evidentes, como puede ser un roedor arborícola, tiende a tener la cola muy larga, ciertas estructuras en los dedos que le permiten adherirse a los árboles, versus, por ejemplo, un roedor fosorial que tiene orejas pequeñas, ojos pequeños para desenvolverse bien en el medio subterráneo, garras muy desarrolladas para poder excavar, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, en la subfamilia Sigmodontine hay una asimetría ecomorfológica importante em, que se relaciona con esta especiación ecológica para ocupar ciertos ambientes. Y como bien mencioné, está muy relacionada con exhibir ciertos rasgos morfológicos. En general, esta asimetría o las ecomorfologías en roedores han sido abordados fundamentalmente desde aproximaciones que relacionan forma y función, eh, mm, sobre todo con morfología. Y algo importante de destacar, y siempre hago alusión a esto, es que yo menciono ecomorfología, pero hay otros conceptos que se utilizan a veces de manera indistinta como sinónimo, pero si uno quisiera ser muy riguroso, sí tienen diferencia. Estos conceptos son ecomorfología, uso del sustrato, hábito, locomoción, y de una u otra forma todos hacen alusión a aspectos que podrían solapar. En la imagen que tienen a su derecha pueden ver una gráfica de cómo se estructura estas ecomorfologías en cada una de las tribus. Si pueden rápidamente pueden distinguir que predomina este color verde em, que corresponde a los roedores que se mueven por la superficie de la Tierra, que son los cursoriales. Otros, lo que está en color rosa, por ejemplo, se alusiona a los semiacuáticos y está restringido solo a tres tribus. Algo similar pasa con la arboricolía o con la semifosorialidad. Ahora, quizás alguno podría preguntarse, o al menos yo me lo preguntaría, ¿existen categorías intermedias o todos los roedores en este caso calzan perfectamente en estas cuatro categorías que menciono? Arborícola, cursorial, semiacuático y semifosorial. Sí, efectivamente hay categorías intermedias y que a veces es complejo clasificar.
Como todo en la naturaleza, no todo es tan taxativo y no todo tiene límites tan definidos. Y hay algunos ejemplos de roedores que tienen la habilidad de, por ejemplo, subir los árboles, escalar, pero no desarrollan su ciclo de vida sobre los árboles. Y es lo que llamamos expansoriales. O hay otros que tienen la capacidad de cavar, excavar un poco, pero no hacen sus refugios bajo la tierra. Entonces, esos hay que, cuando uno lo evalúa en un contexto evolutivo, son aspectos que hay que tener en cuenta. Esta imagen, bueno, hace alusión a algo similar que a la gráfica anterior, es cómo está distribuida las ecomorfologías en toda la tribu, que contiene 88 géneros. Nuevamente se ve el predominio de de los roedores cursoriales por sobre los arborícolas o los semifosoriales, que están restringidos solo a algunos grupos. Y acá voy a explicarlo de forma muy general para no confundirlo. Este trabajo se realiza más bien desde una perspectiva genómica. Como bien les comenté hace unos minutos, gran parte de los estudios dirigidos a evaluar estas diferencias ecomorfológicas se han hecho desde la morfología, estrictamente evaluando rasgos morfológicos de las patas, de la cola o ciertos rasgos craneales. Sin embargo, esta es una aproximación genómica con genomas completos, donde uno busca, insisto, lo voy a explicar de manera muy sencilla para no confundir, si después hay dudas lo puedo explicar mejor. Lo que hacemos es buscar a lo que llamamos señales de selección positiva, de selección natural positiva, y después hacemos un proceso que se llama enriquecimiento funcional. ¿Qué es lo que básicamente quiero mostrar con esto o a qué apunta esto? Es detectar dentro de estos genomas de cada especie qué es lo que comparten, cuáles son los genes que están bajo selección positiva para poder evaluar cierta convergencia. En este caso puntual, por una cuestión de tiempo, muestro solo un ejemplo, que son tres especies: Acodon albiventer, Abrotrix andina y Abrotrix olivaceae. Estas dos, a la derecha, Abrotrix andina y Abrotrix olivaceae, forma parte de la tribu Abrotrichini, y Acodon albiventer forma parte de la tribu Acodontini. Como pueden ver en la filogenia, no son grupos hermanos. Antiguamente se les confundía mucho por su similitud morfológica y en algún punto estaban todos inmersos en una única tribu, pero con el tiempo y con estudios más integrales, estas fueron separadas para tener el esquema que vemos hoy en día. A grandes rasgos, estos resultados apuntan a cierta convergencia evolutiva. En esta gráfica o en este diagrama de Venn, mejor dicho, pueden ver unos números adentro de estos círculos. El número que está en cada uno de los círculos hace alusión a los genes bajo selección positiva de cada taxón. Por ejemplo, Acodon albiventer tiene 205, Abrotrix andina 223 y 267 Abrotrix olivaceae. Ahora, en las intersecciones, como bien lo dice, es los genes compartidos bajo para esas combinaciones. Y acá destaca algo, destaca este número alto de 94 genes bajo selección positiva entre Acodon albiventer y Abrotrix andina. Dos taxones que pertenecen a tribus distintas, sin embargo, comparten algo. ¿Y qué es lo que comparten? Es que viven en el mismo ambiente. Por lo tanto, las presiones que pueden tener pueden jugar de manera equitativa sobre estos taxones. Em, Parte de estos genes, de estos 94 genes, cuando uno hace este proceso que llama enriquecimiento funcional, están más bien vinculados con locomoción y desarrollo, lo que tiene relación, o más bien dicho, es clave en la eficiencia del movimiento y respuesta a estímulos ambientales. Entonces, ¿cuál es la conclusión o una de las conclusiones principales a las que quiero mostrarles con este tipo de estudio? Que es de mayor envergadura, con un conjunto de datos que pueden ser considerados conjuntos de datos más modernos, es que efectivamente
existe convergencia evolutiva en este grupo de roedores y en particular para estos taxones em, orientada al compartir el mismo tipo de ambientes, a vivir en ambientes altoandinos. Un ejemplo, voy a dar dos ejemplos más que salen un poco de este grupo de roedores con del cual me he especializado por varios años. Y es parte de lo que he trabajado también con algunos investigadores de Chile, con la línea ornitológica, con Rodrigo Vázquez, Carlos Valeri, Ricardo, Omar. Y gracias a esta interacción es que conocí esta ave, que para muchos es una ave más desconocida, es una ave bastante enigmática, muy linda, muy interesante. Ya les digo, yo vengo por muchos años de trabajar estrictamente con mamíferos y explorar otros grupos, desde luego, resulta muy interesante. Ahora, la exploración sigue siendo desde el lado evolutivo. Y esta especie, conocida como becasina grande, ballena candy, es una especie, como ya les dije, bastante enigmática, que no ha sido incluida en estudios previos en torno a cuestiones evolutivas. Es decir, se desconoce cuál es la posición filogenética de este taxón. Se han explorado ciertos rasgos morfológicos que las vinculan con otras becasinas de Sudamérica. Em, Sin embargo, esta primera exploración que hemos realizado nos lleva a plantear lo siguiente. Actualmente en la familia Scolopastidae, que es la familia que reúne o que incluye a la becasina grande, existen varios géneros, de los cuales tres son de nuestro interés, que es Coenocoriza, Chubia y Gallinago. Como pueden ver en esta imagen, es un poco la diversidad de las becasinas. Em, y en este contexto lo que hicimos es, a través de trabajo de campo y también recopilando información de literatura, obtuvimos muestras de algunos ejemplares de la becasina grande y de otra becasina que habita en la zona austral de Chile, y en colaboración con otros investigadores ornitólogos que no pertenecen directamente a CHIC, pero trabajan con este grupo, obtuvimos información genética de este taxón. Los análisis nos llevan a afirmar que realmente la becasina grande no pertenecería al género gallinago, sino que estaría más bien vinculada a las becasinas insulares o subantárticas que corresponden al género Coenocorifa. Ahora, perdón, cuál es la relevancia de este tipo de estudios? Es que efectivamente desde el trabajo de campo y desde observaciones de campo uno puede distinguir ciertos rasgos que parecen peculiares, y después uno los evalúa en un contexto más amplio, en un contexto, por ejemplo, evolutivo, ecológico, y en cierto modo empieza a unir las piezas del puzzle para poder explicar cómo una especie de ave puede llegar hasta allá, puede habitar, puede mantenerse y adaptar. Entonces, ese es un trabajo que está en proceso de ser publicado. Desde luego, ahora les estoy mostrando solo una parte muy mínima de esta investigación. Sin embargo, el trabajo incluye cuestiones de biogeografía histórica y no solo de filogenética. Finalmente, el último ejemplo, también relacionado con aves, pero en este caso aves y roedores, se relaciona con las aves rapaces nocturnas, más bien conocidos como búhos y lechuzas para muchos de ustedes. Y en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos se reportan 5 especies de rapaces nocturnas. Muchos de ustedes las pueden conocer y son el tucúquer, el concón, el nuco, la lechuza, no recuerdo si acá se le llama lechuza campanario, y el chuncho. ¿Por qué son relevantes? Es porque son depredadores directos de roedores, entonces son una forma de control de las poblaciones de roedores. Y en este sentido, lo que hemos hecho es analizar de manera indirecta qué es lo que están comiendo las aves rapaces. En particular, este es un ejemplo que sometimos para ser publicado con el concón. No sé si la mayoría de ustedes conocen cómo se alimentan este tipo de aves, y básicamente ellos capturan a su presa y
la engullen. Sin embargo, no tienen la capacidad de degradar todo, y lo que es huesos, pelos y otros materiales así más duros, lo forman en una especie de bola de pelos y huesos que luego regurgitan. Y es lo que nosotros colectamos en el campo y analizamos para determinar cuál es la composición de sus dietas. Esto va de la mano entonces con el tipo de muestreo que realizo con los roedores, por ejemplo, a través de este tipo de trampas. Y entonces puedo comparar si, por ejemplo, la abundancia de roedores es alta en un determinado ambiente, yo esperaría que cuando analizo las egagrópilas también encuentre un número importante de restos de roedores. Entonces hay una relación directa en el consumo de presas de este tipo de aves con lo que uno encuentra en el campo. ¿Qué nos sirve o qué nos muestra esto? Básicamente nos muestra las dinámicas ecológicas, em, cómo hay una cierta presión sobre las especies de roedores y en el caso particular de este trabajo con el concón, como pueden ver acá en la gráfica, la mayoría de los ítems que consume no son vertebrados, sino que son insectos. Y en este trabajo puntual, entonces, concluimos que el concón selecciona las presas en función de su disponibilidad. En otras regiones de Chile, esta especie de ave rapaz eh, consume predominantemente roedores. Sin embargo, hay reportes que incluye dentro de su dieta insectos. Y en este caso, esta barra enorme que ven acá abajo em, se refiere a ciertos restos de frutos de calafate que encontramos. Sin embargo, no es que el concón los consuma directamente, sino que creemos que pueden ser incorporados a través de los insectos que sí los consumen. Entonces, como una incorporación indirecta a la dieta de esta ave rapaz. Entonces, después de mostrarles estos ejemplos que van desde áreas geográficas de latitudes bajas a latitudes altas, grupos taxonómicos o rangos taxonómicos que van desde un género hasta un grupo completo de roedores, ¿cuál es el punto de intersección entre todos estos estudios? Algunos me dirán la biología evolutiva, efectivamente. Y hay algunos puntos como conocer cuáles especies hay, si hay mayor diversidad de la que se conoce, si tienen la capacidad de responder frente a ciertas presiones o a ciertos ambientes, etcétera, etcétera. Y esto es relevante porque en el contexto actual de cambio climático y pérdida de biodiversidad, no podemos olvidar que hay ciertas zonas del planeta que son más vulnerables a perder la biodiversidad. Em, Como bien dice ahí en el texto, la vulnerabilidad de la biodiversidad no es homogénea. En la gráfica, en el mapa se ve muy bien. Sudamérica es una de las regiones que va a estar mayormente impactada o que está mayormente impactada por el cambio climático y pérdida de biodiversidad. Y de la misma forma hay ciertos grupos que son más vulnerables que otros. Anfibios y reptiles en este caso son grupos, algunos de los grupos de toda la biodiversidad del planeta. Y anfibios y reptiles siguen siendo siempre los más vulnerables, seguidos de invertebrados. Mamíferos es un grupo no tan impactado en comparación con anfibios, sin embargo, merece también poner atención. Entonces, en este contexto, ya al inicio les expliqué bastante sobre biodiversidad y cómo vincularla en un contexto evolutivo, cómo entenderla en un contexto evolutivo con dimensiones temporales y geográficas. Y en ese sentido, entonces, tenemos que considerar la biodiversidad en todos sus niveles, en su nivel taxonómico, filogenético, funcional, por ejemplo, sin olvidar estas dimensiones temporales y geográficas. Y en esa línea yo les compartí como lectura, quizás algunos de ustedes pudieron explorarlo, un trabajo, creo que es reciente, no recuerdo el año, 2025, donde plantean una nueva rama, una nueva disciplina que se llama biología evolutiva de la conservación, que surge más bien como una ramita de la biología de la conservación. ¿Y cuál es la gracia, la ventaja de esta nueva disciplina? Y es que es una forma de conectar el pasado, el presente y el futuro para poder conservar la biodiversidad.
En este trabajo, básicamente, muestran varios puntos relevantes para esta nueva disciplina. Hacen énfasis en que la conservación no es solo ecológica, sino que es inherentemente evolutiva, y que en este contexto la biología evolutiva no solo explica la biodiversidad, sino que entrega un marco más amplio para su conservación. Para aquellos que vieron el documento, que lograron ver el artículo, y para aquellos no, se les explican acá, muestran esta gráfica o esta figura bastante sencilla que lo asemejan a un árbol, donde las raíces serían las teorías evolutivas que sustentan el marco conceptual para esta nueva disciplina de biología evolutiva de la conservación. Las ramas serían las herramientas y las metodologías que como científicos o como biólogos evolutivos o biólogos de la conservación utilizaríamos para evaluar algunas preguntas en ese marco, como podrían ser ecología, aspectos genéticos, genómicos, de comportamiento, biogeografía, etcétera. Y las ramas hacen alusión más bien a las acciones concretas de conservación que en este sentido estarían basadas en evidencia. De forma más amplia, esta gráfica em, plantea o muestra una tabla con los distintos niveles de biodiversidad y la significancia para cada uno de esos niveles en términos de conservación. Y como mensaje general de esta gráfica es que conocer el potencial evolutivo de las especies es relevante. Es importante conocer si tienen capacidad de adaptarse, qué tan resilientes son o qué tan frágiles son a determinados ambientes. Permite, por otra parte, reducir la brecha entre lo que em, nosotros desarrollamos como biología evolutiva sensu stricto y otras disciplinas y la conservación, y desde luego tiene un impacto directo en las decisiones en torno a la biodiversidad. Voy a dar un ejemplo que quizás para muchos puede ser em, conocido y y es el caso del huemul. Todos sabemos que el huemul tiene una distribución bastante acotada, que tiene actualmente distribuciones disyuntas, y es un mamífero de gran tamaño, uno de los cérvidos australes de mayor tamaño, pero que tiene baja diversidad genética. Hay algunos programas de repoblamiento o traslocación. Sin embargo, esos eventos de traslocación no pueden ser hechos sin tener conocimiento de la diversidad, sin conocer las poblaciones y la historia evolutiva. Conocer si estas poblaciones pasaron, por ejemplo, por cuellos de botella es relevante, si la población del norte es más diversa que la del sur, para saber efectivamente cómo hacer estos movimientos. Ahora, finalmente, ya para ir concluyendo, les muestro algo que tiene directa relación con parte de mi línea de trabajo, más en la genómica evolutiva, y cómo esto puede mejorar la predicción de la respuesta de las especies. Para quienes no trabajan en esta línea, más bien de biología evolutiva, puedo comentarles que las especies pueden responder de cuatro grandes formas frente a las presiones del entorno. La primera de ellas es cambiar de distribución. Si el entorno no es favorable, las especies pueden moverse, pueden dispersarse y cambiar de distribución hasta encontrar el óptimo para seguir manteniéndose. Una segunda opción es persistir a través de la plasticidad fenotípica, es decir, adquieren ciertos cambios, son plásticos para, dicho de una forma muy sencilla, acomodarse a estos nuevos ambientes o estas nuevas presiones. Una tercera respuesta es efectivamente la adaptación, y esto trae implícito que sea heredable. Y una cuarta respuesta es el declive de las poblaciones y eventual extinción. Entonces, en este contexto, o más bien dicho, ¿por qué les explico estas posibles cuatro respuestas? Es porque tenemos que tenerlo en cuenta al momento de trabajar con biodiversidad y pensar en conservación, pensar em, en cuál es el futuro de las poblaciones. Y en esa línea no podemos predecir el futuro de la biodiversidad sin entender su historia evolutiva y el potencial evolutivo. Y entonces, para ya finalizar, les dejo planteada esta pregunta, y es, ¿qué estamos realmente conservando? ¿Estamos conservando especies o estamos conservando procesos evolutivos? Quizás es una buena forma para poder iniciar una discusión
tras esta charla. Así que muchísimas gracias por la atención y eso sería. Muchas, ay sí, ahora sí, sorry. Muchas gracias, Carola. Em, Buenísima presentación. Bueno, interesante tu trabajo. Y en Gracias, Carlos. esta nueva mirada, sí, de, de esto para este estudio, digamos, para la conservación, es súper novedoso, así que buenísimo para que todos vayamos conociendo en qué aproximaciones podemos, bueno, yo no, pero ustedes investigadores, investigadores, ir, a qué nos podemos ir aproximando, ¿no? Queda abierta la sesión para preguntas, comentarios, por favor, sin timidez. En algún momento les voy a pedir, Caro, que si, bueno, en un ratito, ¿no? Que dejar de compartir porque nosotros normalmente tomamos una fotografía. Dale. Es- Entonces ya, mientras empezamos con las preguntas, les pido a todos que porfa prendan sus camaritas. Sí, estoy prendida, para tomar la foto de rigor. Y mientras esto ocurre, Carlos, por favor, comentario, pregunta lo que quieres hacer. La primero, la presentación muy buena, muy didáctica y explicativa, así que muchas gracias por compartir eso que haces, Carola. Solamente pensando en la hipótesis que planteaste sobre los molares, ¿no? Más altos, eh, no sé si podríamos proponer algún mecanismo experimental para poner a prueba esa hipótesis. Se me queda solamente por curiosidad, si es que, no sé, podemos tomar dientes, ya sea de los museos, y ponerlos al desgaste, ¿no? Porque también preguntabas, ¿estos animales cuánto pueden vivir? ¿2 años, 3 años quizá? Ujú. Entonces, ¿cómo compensa realmente esa altura a ese desgaste, ¿no? Eso es como una especie de pregunta y otro comentario para aprovechar que estás aquí. Teniendo en cuenta la importancia de ver y estudiar ese potencial, ¿no? El potencial, digamos, evolutivo de las especies. ¿Qué propondrías como metodología para que nosotros como monitoreo podamos mejorar nuestras prácticas y tener más información sobre el futuro de las especies que estamos evaluando, más allá de esperar 25 años o 26 años para ver qué va a pasar? Bueno, gracias, Carlos, por las preguntas. En primer lugar, respondiendo a lo de la hipodoncia, en cierto modo uno lo logra ver y estudiar de, por ejemplo, revisando el material que está disponible en las colecciones biológicas. Y ahí destaco la relevancia de las colecciones biológicas, que no son solo un repositorio, no es solo acumular eh, ejemplares, sino que te permiten tener esta variación temporal. Tienes ejemplares que pueden ser de 1900, quizás antes, y ejemplares actuales. Y de hecho hay muchos estudios que utilizan y elevan la relevancia de las colecciones en ese contexto temporal y geográfico. Entonces, una forma de ver es comparando. Mucho de la biología evolutiva implica comparación. Eh, entonces, uno examina los ejemplares. Ahora, esto, ¿cómo se puede complementar y mejorar? Es con estudios de historia natural. Uno necesita conocer a las especies en su contexto más amplio. No son organismos estáticos y fijos, sino que se desenvuelven en un medio, se alimentan de ciertas em, otras especies, por ejemplo, en este caso herbívoro, el que vive en el páramo no se va a alimentar de la misma planta que aquel que vive en Patagonia. Sin embargo, ¿cuál es el punto de intersección? Es que seguramente son especies vegetales abrasivas que deben tener. Ajá. Entonces, ahí uno tiene que ir como yo decía hace un rato, armando las piezas del puzzle para responder. Entonces, veo la información o la variación morfológica, luego examino las dietas, veo un poco los rangos de distribución, no solo del taxón, en este caso del roedor, sino que de lo que consume, y así uno va armando. Después, desde el punto de vista
genómico, uno puede detectar si hay genes específicos para, dicho de manera muy sencilla, para que genere más dentina y se potencie esto de mayor altura de los molares. Y después, respondiendo a tu otra pregunta, em, parte, por ejemplo, lo que ustedes hacen con el monitoreo, ya cumplen bastante de los requisitos para hacer estos estudios evolutivos. Primero Mm, porque tienen la continuidad, tienen el tiempo, pero también porque tienen recapturas, porque toman muestras y medidas en los ejemplares y entonces te permite hacer esta aproximación, por ejemplo, desde la genética, desde la genómica, desde cuestiones morfológicas, em, con el plumaje o con las medidas, no sé, del cráneo, por ejemplo. Otro aspecto que ustedes también toman son los parásitos, y eso también tiene relevancia, cómo hay esta coevolución o no. mm, Y en ese sentido, algo que yo siempre recomiendo al trabajar con roedores es que en aquellas instancias donde yo efectivamente necesito eutanasiar a algún individuo y necesito mm, examinarlo, yo no puedo examinarlo el cráneo si el ejemplar está vivo. Desafortunadamente, para ciertos estudios taxonómicos uno necesita el esqueleto, el cráneo, y cuando ese es el caso, yo siempre recomiendo que uno sea consciente de que está sacrificando un ejemplar, un animal, y entonces tome la mayor cantidad de datos que pueda. Entonces, en ese sentido, yo extraigo los ectoparásitos, extraigo el sistema digestivo para estudios de anatomía blanda, de dieta, de endoparásitos, tomo muestras para estudios genéticos, genómicos, preservo el ejemplar, la piel, el cráneo, para todos los estudios posibles que se puedan hacer. Eso es lo recomendable. Entonces ustedes toman muestras, em, creo que están, hay que empezar a analizarlas en este contexto más evolutivo. Lo hacen bastante bien a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Excelente. Carola. Yo me Yo imagino. tengo ¿Mm? una consulta. Rodrigo, bueno, ¿Me escuchas bien, te Carola? escuchas muy bien. Te Sí. escucho, Rodrigo. Eh, sí. Bueno, tú hablaste un poquito al principio, ¿no es cierto?, de los sigmodontidades, ¿no es cierto? Ujú. Y algo mencionaste, pero ellos emigraron cuando se conectó Norteamérica con Sudamérica, alguna especie hacia el norte, ¿no es cierto? En realidad, Creo, la hipótesis que se maneja es el ingreso del ancestro de los sigmontinos hacia Sudamérica, eh, del norte. del norte, que Ya, ingresa como el eso es. primer ancestro, y luego se habla mucho de oportunidad ecológica al llegar a Sudamérica. Mm, Está como este ambiente un poco desocupado y entonces habían, facilita esta radiación. Justamente por eso es considerada una radiación evolutiva, porque una vez que claro. ingresa es como tiene esta Claro, explosión. porque en Sudamérica estaban ¿cómo se Ajá, llaman? Donde está la capibara, el debu, ¿no es cierto? Estos que ajá, son en general diurnos también. exacto. Ya. Pero son más Entonces, grandes. y más Entonces grandes ahí también. ya, ahí hay una diferencia en cómo Mm, ocupan el ambiente, en cómo claro. se segregan, Mm. y en general ese otro grupo tiene menos diversidad ecomorfológica. Ah, Viste que en este claro. caso los sigmodontines como que, lo estoy explicando de manera muy Eh, sencilla, como que sí, hubiese sí, sido sí, en un tiempo breve, pero no. Es como que llegan, está esa sí. radiación y empiezan a ocupar, es como, bueno, yo me voy para este lado y voy Mm, a tratar de ser más arborícola que este otro. claro. O yo ocupo esto y voy a Mm, explotar el ambiente acuático. Entonces, mm. Y son todos, pasa con muchos grupos. y son todos nocturnos, parece, hasta donde yo sé, ¿no? No, hay algunos con bastante ¿Hay? actividad diurna. Ujú. Ah, mira, está bueno. En Sí, general, un animal pequeño trata de no sí, ser visible para no ser visible, por eso depredado. son, Ujú. claro, como son más chicos. Ya, gracias. Eso está. Gracias, Rodrigo. Ujú. Hugo.
Hugo Benítez, veo la mano levantada. Voy a cortarme el Hola, ¿cómo micrófono. estás, Carola? Muchas gracias por la presentación. Súper interesante el trabajo que haces creo que como para los estudiantes me gustaría que nos contaras un poquitito. Siempre se dice o se ha comentado últimamente de que el trabajo en taxonomía va en declive. Hay cada vez menos taxónomos, que es más complicado trabajar en las descripciones de nuevas especies. eh, y sobre todo en lugares extremos como Isla Diego Ramírez, o sea, ir a Isla Diego Ramírez, poder llegar a ese lugar ya es difícil, hacer una expedición en búsqueda de especies para poder reconocer nuevos grupos ya es más complejo. Entonces, que nos cuente un poquito de tu experiencia defendiendo este campo en donde incorporas este concepto de taxonomía integrativa que le da un nuevo enfoque, que le da una nueva visión al trabajar con taxonomía. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos tiempos y llegar a estos lugares tan extremos con ese fin? Ajá, gracias, Hugo. Bueno, efectivamente, tienes toda la razón en que taxonomía ha sido una disciplina que, que ha ido, o los taxónomos han ido decreciendo por varias razones. Creo que tiene que ver con que es una como disciplina muy tradicional y que quizás se pasa por alto sobre otras que tienen, que son más llamativas o que, ojo, que no digo que sean mejor o peor, sino que son diferentes y resultan más atractivas como lo es la genómica. Yo misma trabajo en esa área y conozco lo impactante que puede ser y que tiene mayor interés. Sin embargo, hay algo que es sumamente relevante y es que uno no puede hacer muchas cosas si no sabe qué es lo que está evaluando. Y esto no lo podemos olvidar. Si no, desde estudios ecológicos hasta comportamentales, cualquier aspecto comparativo, yo necesito saber definir claramente qué unidades tengo. Entonces, desde mi experiencia personal, sí, no es fácil hacer taxonomía. En términos prácticos requiere bastante preparación porque uno tiene que, en cierto modo, ajustar el ojo a poder diferenciar en los grupos con los que trabaja. Y en términos más prácticos, en cuanto al financiamiento, siempre es complejo porque es considerada esta disciplina muy tradicional que ya en cierto modo no se hace, que ahora podría resolverse todo desde la genética y genómica, sí, efectivamente, se puede responder mucho con otro conjunto de caracteres, pero uno necesita volver a la morfología, a distinguir qué es lo que hay, porque hay rasgos que desde la información genética no los recupera, o hay cierta Mm. convergencia, yo lo veo con los roedores, tengo cierta convergencia morfológica que me llevan a pensar que es lo mismo. Les di un ejemplo de estos roedores hocicudos. Por largo tiempo se creía que eran todos del mismo grupo. Sin embargo, son tribus súper diferentes, no relacionadas. Y eso se resolvió efectivamente desde la genética. Por eso es tan importante estos enfoques integrales. Personalmente defiendo bastante la taxonomía, creo que es clave. Y creo que es clave el trabajo con colecciones biológicas, no solo colectar y guardar por guardar, sino que tenga relevancia. Así que a los estudiantes que están interesados en la temática, recomendar, perdón, recomendar que sigan adelante, que es una linda disciplina, que efectivamente a veces cuesta, pero que hay también que vincularla con más aspectos de los taxones. Gracias, Carola, por la respuesta. Súper, súper clarita. Estaba Andrés, creo que venía. Ujú, exacto. Gracias. No, felicitar a Carola, realmente muy entretenida su presentación y Carola y equipo, y también muy clara, muy clarito
muy clara ella para explicar todo, así que muy, muy bueno, felicitaciones nuevamente. Y tengo algunos comentarios que, este, que me surgen, por ejemplo, o dudas con respecto a la parte reproductiva, qué es lo que sucede, estaba pensando en las algas, obviamente, de que en lugares fríos la parte reproductiva se acentúa. Entonces, si nosotros vemos una misma especie, por ejemplo, en Chile central o en los ecosistemas subantárticos, la parte reproductiva es muy distinta. O sea, aquí la cantidad de estructuras reproductivas, la cantidad de esporas es, eh, es demasiado, ¿cierto? Demasiado abundante en comparación con especies o sea, con individuos de la misma especie de otras latitudes. No sé si eso ocurre también en el caso, si ustedes lo han observado. Lo segundo era relacionado con las lechuzas que alguna vez también estudié. eh, la parte del monitoreo, por ejemplo, sí, qué sucede con los gradientes o con los gradientes de muestreo, porque quizás en los lugares donde existe menos impacto, seguramente la dieta será una, con las especies más endémicas quizás, y en los lugares donde hay más, inclusive en Puerto William, donde hay más estancias o más influencia ganadera, pudiesen haber especies a través del forraje o de la semilla, especies más exóticas, quizás la dieta ahí pudiese cambiar un poco y, eso principalmente. Y de nuevo, muchas felicitaciones. Gracias, Gracias. Andrés. Para responder a la primera pregunta, personalmente yo no he explorado la parte reproductiva, sin embargo, se pueden desprender ciertos puntos en torno a la información que sí he recopilado. No sé si hay una variación tan drástica como lo que describes con las algas, en términos a que aumente la reproducción, pero sí creo que debe haber alguna estrategia distinta a este grupo de organismos en ambientes más extremos, que sea algo más como un tipo de adaptación local. Quizás las camadas, no sé, son más grandes, O cambian los o periodos, quizás. En los bueno, periodos corran los... justamente a eso iba a apuntar. Yo he hecho muestreo, por ejemplo, en Isla Navarino, en más de una época del año. Y, por ejemplo, en Parque Omora me llama la atención que no colecto la abundancia que otros investigadores que han trabajado previamente han descrito. Esto puede tener relación con que puede ser un sector donde hay ganado, donde hay especies exóticas que ejercen una presión importante como el bisón, em, que eso se relaciona un poco con tu segunda pregunta. Eh, pero después me alejo de esas zonas más urbanizadas y vuelvo a encontrar como una alta abundancia, por ejemplo, el ratón oliváceo. Con el oliváceo no tengo problemas, lo que más encuentro, eh, siempre comento esto como algo anecdótico, en Isla Hornos, la primera noche puse 50 trampas y colecté 48 individuos. Eso no me había pasado en otras oportunidades. Y tiene que ver quizás con la falta de predadores, tal vez con algo de lo que tú preguntas, quizás en términos reproductivos hay alguna variación y hay más número de individuos por hembra, por pareja, quizás sobreviven más y tienen otras estrategias para mantenerse. Entonces, insisto, personalmente no lo he explorado. Es interesante de hacer algún estudio quizás más ecológico, de historia natural, y ahí vincularlo con la parte evolutiva, así más en el tiempo. Eh, Eso. Está interesante lo de las algas, no lo había pensado, no lo había... Es un poco diferente, bastante diferente con mamíferos, pero no, pero quizás cumplen como esas mismas estrategias. Y lo otro que se me quedó era la parte, cuando tú hablabas de la diversidad genética de las especies que están en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, que es más baja en comparación con las
con las del más al norte. Eso significa también, bueno, han estado ahí sin depredadores, etcétera, pero al mismo tiempo se tornan también más vulnerables frente a, a variaciones climáticas, por ejemplo, u otras. Exacto. En el caso de los roedores, esta vasta diversidad obedece también a que son un grupo reciente. Y en la parte sur, esta colonización eh, más, es más nueva, es más reciente. Entonces, eso implica que al ser más reciente, no ha transcurrido tanto tiempo para que puedan diferenciarse mucho. Em, Constantemente se alude a los procesos, a los eventos glaciales como una fuerza muy importante en modelar las poblaciones o las comunidades de micromamíferos. Y en este caso tiene bastante sentido en términos del tiempo en el que estas especies habitan el continente y se mueven y cómo logran como diferenciar. Y creo que me quedó un poco en el tintero la pregunta de las rapaces. Sí, efectivamente hay una variación en aquellas zonas donde están más intervenidas, las dietas cambian y mucho tiene que ver también con la presencia de especies exóticas. Para mí, en la porción más austral, la presencia del bisón determina mucho estas interacciones y cambia las abundancias de los roedores, qué es lo que las aves rapaces terminan comiendo en determinadas épocas del año. Y quizás lo que mostré con el concón es un reflejo de ello. Ujú. O sea, esto es un caso muy puntual, con con el análisis de Agrópila en un periodo de tiempo acotado, que quizás un monitoreo más extenso podría mostrar esas fluctuaciones y uno podría asociarlas a o cuestiones climáticas, o el avance de especies invasoras, enfermedades, por ejemplo, etcétera. Oh, muchas gracias, te pasaste. Muy, Gracias, muy Andrés. bueno. Sebastián Zambreno tenía la mano Ah, levantada. sí, sí, voy. Que recién llegó mi hija, así que tuve que correr, pero lo logré. Muchas gracias, Carola, por tu presentación muy buena y muy clara, igual como han comentado. Mi pregunta va relacionado a lo que preguntó Hugo también. Igual lo respondiste parcialmente, que tiene que ver con la complementariedad de métodos, los métodos taxonómicos tradicionales, ¿verdad? Y lo genético y genómico, que ahora está en boom desde hace unos años. Y es una pregunta que también me compete en hongos, que es mi grupo de estudio, y que es un debate en general que sigue hasta el día de hoy de si es válido o no, por ejemplo, describir especies nuevas basadas solamente en secuencias. De hecho, para hongos se postula que incluso puede ser una opción describir especies nuevas con secuencias ambientales, de muestras ambientales. Entonces, no sé si es que, bueno, para tu grupo o mamíferos en general, ¿cuál es? Porque, bueno, tienen características muy distintas, entonces me imagino que son distintos los criterios, pero va más o menos por ahí la pregunta. Ajá. Gracias, Sebastián. Creo que dice en un punto clave y que tiene que ver con la diferencia de los taxones. Desde luego hay taxones que son mucho más complejos para explorar como una amplia batería de evidencia. En el caso de los mamíferos, sí, es relativamente sencillo explorar morfología, genética, ecología y desde mi punto de vista, quizás ahí soy bastante más tradicional. eh, no estoy tan de acuerdo con esta taxonomía molecular, sobre todo en estos grupos donde sí se pueden explorar otras fuentes de evidencia. O sea, no me cierro a que no se puede hacer o que es incorrecto, no lo veo como algo incorrecto, sino que creo que, como decimos en biología, depende de la especie, depende de los grupos taxonómicos, qué es lo que puedas evaluar y la forma de hacerlo. Sí creo que uno no debe apresurarse en la descripción y definición de nuevos taxones porque, no sé, no sé si con
marcador molecular, obtengo una posición filogenética distinta, entonces digo, especie nueva, porque si no caemos en este otro problema que surge, que es la inflación taxonómica, que también se ha hablado mucho, y es que entonces describimos especies que realmente si uno las analiza con más información, pueden ser agruparse y pueden ser la misma unidad biológica. Entonces, eso, estoy parcialmente de acuerdo, pero también creo que depende mucho de los grupos taxonómicos que evalúen. Con hongos, sin duda, debe ser mucho más complejo, las estructuras no se mantienen por largo tiempo, como yo puedo revisar cráneos y dientes. Entonces, por ejemplo, para nosotros en morfología externa, la coloración es, es una información relevante, pero no podemos establecer que una especie es distinta porque en el norte es más clara y en el sur es más oscura, porque existe variación poblacional, existe variación latitudinal, y entonces eso es lo que, un poco vinculando a lo que preguntaba Hugo, es lo que el ojo del taxónomo tiene que poder incorporar, tener en mente esa variación y responder. Más con taxones que a veces cambian. Acabo de ver a Javier Oporto, que está trabajando con Ratus, y Javier en su doctorado va a notar muchísima variación morfológica en una especie invasora que en un periodo de tiempo breve ha cambiado mucho, lo que no pasa quizás con especies de roedores nativos. Y eso necesita afinar el ojo para no creer que toda variación tiene 20 especies de Ratus distintas. Ok, Muchas creo que gracias, respondí tu Carola. pregunta, creo. Sí, sí, totalmente. De hecho, estoy de acuerdo en tu posición para hongos, lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. De repente hay especies crípticas o al revés, hay más de un morfotipo para una especie, entonces sí o sí tienen que ser métodos complementarios. Ujú. Totalmente de acuerdo. Gracias, Carla. Gracias. Ya, chiquillos, se nos está acabando el tiempo, así que Diego, por favor, la última pregunta. Y tengo una invitación a, a Hugo Benítez. Porfa, si nos puedes dar el cierre, Hugo, de la sesión de hoy día. Diego, por favor. Sí, buenas. No sé si llego un poco tarde con la pregunta, lo siento. Y nada, quería también añadir mis felicitaciones por la presentación. La verdad que ha estado fenomenal. Y yo te quería preguntar, Carola, acerca de si podías detallar resumidamente la metodología que utilizas para cuantificar los rasgos seleccionados positivamente a nivel genético. Sí que me ha llamado bastante la atención. Ajá. Sí, Diego. En realidad es bastante más complejo de lo que lo expliqué. Uno, Mm. a partir de estos genomas completos, hace una serie de análisis, trabaja, no sé si trabajas con genómica, tal vez tienes conocimiento de qué es lo que uno hace. Lo que básicamente uno analiza es ciertos estadísticos en términos de valores de sustituciones y estos estadísticos te muestran em, valores de significancia en torno a ciertos genes. Es como que te entrega una serie, un listado enorme y valores de significancia en los que uno luego filtra y entonces te queda solo con los significativos y después esos listados es lo que uno hace el proceso siguiente como de enriquecimiento funcional para detectar o definir cuáles son los procesos vinculados a esos genes. Lo estoy diciendo de manera muy sencilla para que, pero si quieres más detalle, te puedo brindar la literatura o podemos conversarlos con más detalles. Em, es un proceso que no es muy rápido, sino que requiere bastante esfuerzo bioinformático y conocimiento. Y algo que resulta muy clave también es tener lo que nosotros llamamos una buena referencia. Es como el poder tener un buen genoma sobre el cual comparar. Sino, cuando uno trabaja con secuencias nucleotídicas también utiliza una especie distinta o un género distinto para confirmar y contrastar que estas homologías sean reales. Entonces, algo parecido
con la genómica necesitas tener una buena referencia que te permita que esté muy bien anotada, que es lo que llamamos, o sea, diferenciados los genes identificados, para que uno pueda decir, ah, mira, estos genes corresponden o se vinculan con tal proceso, que es como lo que yo les decía, procesos vinculados a locomoción. Un procesos un poco generales, pero es a muy grandes rasgos, ¿no? Para que todos Ya, ya. pudieran entender, pero si necesitas más información, lo podemos conversar. Si estás trabajando en esa línea, bueno, hay algunas personas que están vinculadas. Sebastián también sabe bastante de genómica, así que podemos, si te interesa esa Perfecto, línea. muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Hugo, te dejo la palabra para el cierre. Antes, pasar un avisito para que terminemos y nos podamos ir. Recuerden y hagan recuerdo, por favor, al resto de las personas chicas. El nuevo horario, por el cambio de horario del resto de Chile, nosotros mantenemos el horario de verano. Y recuerden, por favor, y el resto de nuestros compañeros chicos, que el objetivo, ¿no?, de este seminario, así que es no hacer un entrecurso, ojalá entre líneas, investigaciones interdisciplinarias, sería espectacular. Ese es el objetivo, así que no se vale que entren solamente a las sesiones que van a liderar algunos de sus amigas y de sus amigos o cuya investigación está muy relacionada con la mía. Al contrario. Así que bueno, yo me despido, dejo a Hugo para hacer el cierre y nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias Paula, de obviamente siempre enfocar la magia de los seminarios es esta interconexión entre diferentes líneas, o sea, esta convergencia, como hoy día Carola mostraba, en la cual esta similitud de morfologías, eh, pero que tienen orígenes evolutivos distintos, es lo mismo que estamos haciendo acá en estas charlas. Bueno, agradecer, Carola. Hoy nos recordaste que la biodiversidad no es solo un inventario de especies, ¿ya? Es más que nada una historia evolutiva en movimiento, de la sistemática, la biogeografía. Esas herramientas modernas se entrelazan para comprender ese presente, pasado y para proyectar el proceso de futuro de la conservación de estas especies. Y justamente esa mirada integradora que tiene el espíritu Chic, que distintas disciplinas convergen para entender la complejidad de los sistemas bioculturales, es lo que estamos acá y para eso estamos acá y para eso estamos en los diferentes seminarios. Tratar de poder integrar las líneas de investigación nos van a permitir poder llegar a responder preguntas más complejas en las diferentes líneas de investigación. Y bueno, aprovechar de comentarles que en estos contextos de renovación de quinquenio, estos seminarios adquieren un valor aún mucho más profundo, que nos dan un espacio para poder conversar, nos dan un espacio para articular las líneas de investigación que tiene CHIC, que particularmente convergen en la biocultura, y estas nuevas preguntas van a guiar el próximo ciclo que viene de CHIC, que viene en los próximos 5 años. Y finalmente, para cerrar y agradecer a todos, por supuesto, por su participación, instar a que, como dice Paula, participemos de todas las charlas distintas, en las distintas líneas, y que, por supuesto, también en las preguntas podamos también integrar algo que no conocemos en nuestra línea y ver cómo hoy la conservación, la evolución, los procesos bioculturales también pueden eh, ayudar a entender y fortalecer esta comunidad que entiende la biodiversidad como tejido compartido entre la evolución, cultura y conservación. Con eso quería cerrar las palabras, Paula. Gracias por darme la palabra y gracias, Carola, por tu charla del día de hoy. Muchas gracias a todos por la atención y eso, confirmar también que la biología evolutiva es bastante transversal a todo lo que hacemos, así que es una manera de trabajar conjuntos, de responder preguntas en común en términos de biodiversidad. Independiente, como dice Ricardo, si tiene pelos o plumas, podemos, podemos resolver preguntas. Así que muchas gracias a todos.